saben. Así que tienen que meter mano a este curso y a los demás. Y siempre digo, la meta es que nadie se quede en ningún curso. Así que hay que estudiar. Esto hay que leer todos los días, hay que prepararse. Yo sé que ocupa mucho tiempo, pero son muchos los que han pasado por aquí, y muchos que lo han hecho, así que no hay ninguna diferencia con ustedes, todos lo pueden hacer. Así que si están aquí, que pudieron. Así que, pero lleva esfuerzo, es difícil, toma mucho tiempo, es agotador. Al final es recompensante. Tenemos una situación económica en Puerto Rico, ¿verdad? Que no estamos en las mejores. Apareció en las mejores, para la próxima, casi tengo que mandarlo por email. Que no están en las mejores situaciones económicas, pero la odontología se ha mantenido ahí. Siempre hay necesidad, la salud siempre hay necesidad. Y dentro de la odontología hay muchas áreas que son bien interesantes y hay mucho que podemos hacer. Y el bienestar de la persona empieza en la boca y termina en el otro extremo. De la cabeza a los pies, de la boca al otro punto. Y tenemos que darnos importancia a lo que nosotros hacemos. Ahí primero filosofía antes de empezar con la clase. Porque nosotros somos, hace como creo que fue que cambiamos el nombre a la Escuela de Medicina Dental, siendo antes la Escuela de Odontología. Y yo estaba pero muy de acuerdo en el cambio de nombre, porque realmente nosotros somos médicos de la boca. Tenemos que ver como parte del componente de servicio de salud que nos ocupamos de la salud oral, y la salud oral es parte del cuerpo, no es independiente, no vive, la boca no camina sola, camina con el resto del cuerpo, y es indispensable que todo el mundo tenga salud oral para su calidad de vida, especialmente los años finales de uno, ¿verdad? Cuando más dificultades uno tiene, es cuando uno menos quiere tener problemas de la boca. Y eso es parte de que nosotros, el orgullo que nosotros tengamos y como nosotros nos esforzamos en hacer lo que hacemos, tratando de hacer lo mejor, y que los pacientes entiendan que esto es una necesidad y no un capricho. La odontología cosmética pues, está de boga, y eso puede ser caprichoso, pero verse bien también es bueno, es saludable para las personas. Así que tiene positivo por todas partes. Dentro de ustedes pues habrá gente que quiera ser especialista, hay quienes quieran ser generalistas, hay quienes quieren ser generalistas y ser especialistas porque quieren dedicarse a algo en particular. El campo está abierto para todos, siempre y cuando pongan su esfuerzo y se recuerden, que siempre también les digo esto, que nosotros no somos técnicos de la boca, somos médicos de la boca. Y por eso hay que tener estos conocimientos. O sea, tú no puedes tratar un paciente si no sabes las razones por las cuales lo que presenta ocurrió. Hacer un roto en el diente y ponerle plata, como decía mi famoso maestro de anatomía, doctor Llera, que ya murió en paz descanse, lo hace un mono entrenado. Pero el saber por qué los materiales que tú utilizas, el diseño de la cavidad, cómo tú vas a poner esa plata, la respuesta fisiológica del diente cuando tú haces el insulto de taladrar en el diente, eso no lo sabe el mono, pero ustedes lo van a saber. Y es importante la parte científica y la parte de las bases de los conocimientos para que lo apliquen en la clínica. Y eso es parte del rol que yo tengo aquí en la clase de bioquímica. Aunque ustedes ven ahí que es un doctorado. No solamente soy dentista, yo hice un doctorado en biología molecular y hice mi residencia en cirugía oral maxilofacial, así que soy cirujano maxilofacial. Soy profesor de bioquímica, cardiología, bueno, cirugía oral. Tengo bastantes bases aquí en la escuela de odontología. Y de hecho mi posición es jefe de la sección de biología oral. La sección de biología oral está a cargo de monitorear o supervisar la educación en las ciencias básicas, o sea, los primeros 2 años de la escuela de odontología, donde se ofrecen los cursos de ciencias básicas, para que cumplamos con los requisitos de acreditación y que ustedes adquieran los conocimientos que necesitamos para practicar esta profesión. Así que mi rol aquí es que yo puedo integrar esto, con la clínica, con el hospital, con la escuela, para que ustedes vean que todo está interrelacionado. Y por eso me pusieron a mí a hablar del colágeno en una clase de bioquímica, para que ustedes vean que dentro de ese tópico de proteína que ustedes están discutiendo ahora en bioquímica, que es importante también para los dientes.
lo que vamos a hablar hoy y en los próximos días, pues se van a dar cuenta. Cualquier duda o pregunta, mi oficina está... ¿Saben cuál es el laboratorio? Bueno, está en los laboratorios del sótano. En el primer piso del laboratorio atrás, donde están las mesitas que se sientan a comer arriba, que encima de la mesa de ping-pong, ahí hay otro piso con otras mesitas, y ahí al lado del laboratorio, pues esa estructura que está en el mismo medio, al otro lado, no por el pasillo que entra en la clínica, por el otro, ahí está mi oficina, que es la oficina de biología oral, o si no me consiguen cirugía, o si no en mi oficina en Carolina o en Bayamón, en la que esté, no sé. Y cualquier duda o pregunta que tengan, especialmente si están interesados en la parte de investigación, los podemos ayudar. Aquellos que quieran participar en programas de verano de investigación, por ejemplo, o que quieran participar en un programa de investigación, a través de la oficina de nosotros, pues ayudamos, también con el doctor Elías en la oficina de investigación, para que tengan esa oportunidad, que tengan experiencia si quieren hacer algún tipo de programa donde adquieran conocimientos en investigación. Bueno, pues ahora mismo pues está en el tópico de proteína, ¿verdad? Yo no sé si este es el último tópico dentro de proteína. Y ustedes ya hablaron de, no sé si hablaron de enzimas ya. Sí. Pero hablaron de proteínas y hablaron de proteínas, ¿verdad? Que tiene la secuencia de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos dicta la estructura secundaria de esa proteína, ¿verdad? De ese péptido. Y entonces esa estructura secundaria puede conformarse en una tercera conformación, que es la estructura terciaria. Y alguna de esas proteínas de estructura terciaria se agrupa con otras proteínas, con otros péptidos y forman estructuras cuaternarias, ¿verdad? En el caso de las proteínas fibrosas, tienen estructura primaria y secundaria. Por eso es que se reconoce, les dicen proteínas fibrosas, porque usualmente forman filamentos y no forman conformaciones terciarias ni cuaternarias. Y muchas de estas proteínas, o las más importantes, pertenecen a lo que conocemos como la matriz extracelular. Y esto es parte de lo que se conoce como el tejido conectivo del cuerpo. Muchas de estas proteínas pues, son proteínas, moléculas alargadas, que la segunda, que tiene una estructura secundaria característica, ¿verdad? Que con una porción dominante en el sentido que es lo que le provee las características moleculares para que se organicen de esa manera. Y vamos a ver en el caso de la primera que vamos a discutir, que es colágeno, cómo la secuencia de aminoácidos provee, ¿verdad?, que esas proteínas adquieran esa conformación. Tiene una combinación de aminoácidos donde se repiten, en muchas ocasiones se repiten, hay abundancia de algunos aminoácidos específicos que son los que dan esas propiedades, esas proteínas. Muchas de las propiedades mecánicas pues dependen de esa secuencia de aminoácidos. Y hay mucho interés en estas proteínas, especialmente como llamamos las proteínas de matriz intracelular, porque hay muchos procesos biológicos en el cuerpo, desde celular, de tejido o de órganos y sistemas, que dependen de la función de esas proteínas. Por ejemplo, adhesión de células. Estas proteínas están envueltas en cómo las células se adhieren unas a otras y cómo las células se adhieren a esa matriz extracelular para mantener esa posición y esa conformación histológica, ¿verdad?, que da propiedad a ese tejido. Metástasis en cáncer. A través de estas proteínas es que las células, ¿saben lo que es una metástasis? Una metástasis, una célula tumorosa se desprende del tumor original, va por el torrente sanguíneo o por linfático y encuentra un sitio donde se aloja y forma un segundo tumor, ¿verdad? Una metástasis. La manera en que eso ocurre es porque esas células reconocen proteínas de matriz extracelular donde se adhieren. O sea, si no tuvieran en su superficie unos sistemas, unos mecanismos para reconocer esas proteínas de matriz extracelular, no se pueden adherir y por lo tanto no pueden formar una metástasis porque no tienen dónde pegarse. Y eso es importante porque muchas de las investigaciones para prevenir la formación de metástasis es cómo tú inhibes que esa célula se pegue al tejido. Y estás tratando de maneras de cómo tú bloquear esta interacción. Artritis. Artritis no es otra cosa que la degradación, la inflamación y degradación de los tejidos conectivos. Y ahí está envuelto en las superficies articulares. Casi todo está formado por este tipo de proteínas. Colágeno y otras proteínas de matriz extracelular que cuando hay un proceso inflamatorio se degradan y entonces pierdes esa función,
la función de protección y absorción y lubricación para que esas articulaciones funcionen como se supone que funcionen. Hay condiciones hereditarias de disfunción de la formación de algunas de estas proteínas que causan condiciones como la osteogénesis imperfecta. Sumamente importante para nosotros a nivel de oral, de la boca, el sanado de las heridas. Depende de que esas proteínas, que ese colágeno esté sintetizado correctamente y que algunas de estas proteínas de matriz celular estén presentes y funcionando, porque si no, no puedes tener el movimiento de las células que van a llevar a cabo el proceso de reparación o de cicatrización del tejido. Y para finalizar, los dientes no se pueden formar si no hay estas proteínas. Por lo tanto, la calcificación de los tejidos, tanto los huesos como los dientes, dependen de estas proteínas, que son sumamente importantes para nosotros. La más abundante de todas es el colágeno, y es la proteína más abundante en mamíferos, un 25% del peso total del cuerpo. La podemos encontrar en casi todos los tejidos del cuerpo. Abunda, ¿verdad?, en los tejidos conectivos, como son los de soporte, los huesos y cartílagos, protendones, ligamentos, en los vasos sanguíneos, en los dientes, en la encía. Estos son unas fibras que se organizan y que proveen una fuerza tensil bien fuerte, con digo fuerza tensil que resiste, ¿verdad?, el tubo desgarrar ese tejido, y por lo tanto pues funciona y también da un grado de flexibilidad para evitar las fracturas. Por ejemplo, en el hueso, la presencia de estas proteínas le dan un poquito de una sensación gomosa, ¿verdad?, que si no sería un cristal y le haces un fémur de cristal y le haces así, lo parte. Pero como tiene colágeno, tiene su gomosidad, ¿verdad?, que tiene y esas son de las funciones que estas proteínas tienen. El colágeno es una proteína que tiene aproximadamente 285 kilodalton de peso y un largo de 3.000 Angstrom. Y la mayoría del colágeno es sintetizado por los fibroblastos. Existen un montón de tipos de colágeno. Y cada colágeno pues, se clasifica de tipo 1 hasta el tipo 19. No estoy seguro si ya hay, siempre siguen encontrando más cosas. Pero la última vez que mira había 19 tipos. Y cada uno de esos tipos pues, tiene una función en particular. Hay que reconocer que cada tipo, cuando vayamos a ver la fibra de colágeno, el colágeno se compone de 3 péptidos que se interlazan entre sí. Y es la combinación de esos 3 péptidos lo que determina cuál es el tipo. Y cada uno de esos péptidos está codificado por un gen. Así que el colágeno tipo 1 pues, tiene 3 cadenas que están codificadas por 2 genes. Hay 2 cadenas codificadas por el gen 1A1 y hay una cadena codificada por el 1A2. Pero cada cadena es codificada por un gen. En el caso del tipo 2, las 3 cadenas son idénticas, son productos del mismo gen. Y así pues la combinación de estas cadenas, del gene que produce, que codifica para el péptido, y la combinación de esas cadenas lo que determina el tipo de colágeno. Y entonces, en términos del tejido y dónde funciona, pues se clasifican también en su rol, en su función. No tienen que saberse los diseños de tipo. Cuando la vemos en función de tipo y las estructuras que forman, pues se asocian o se clasifican en colágenos que forman fibrina o fibra, que el tipo 1, 2, 3, 5 y el 9 usualmente forman fibras. Tenemos el tipo 4, el 8 y el 10 que forman un tipo de látiz. Hay colágeno asociado con fibrila, con hélice triple interrumpida, fácil, que forman cuencas, que sirven de anclaje, filamentos de anclaje, que se asocian a proteínas en la membrana y múltiples con cadenas triple, hélices triple interrumpidas. Y cada uno de esos pues, está presente en un tejido, abunda en un tejido o forma parte, hace un rol en el tejido. Las más comunes, los más abundantes es el tipo 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo característico de estas proteínas? Pues la secuencia de aminoácidos es lo que dicta eventualmente, o sea, cómo estas proteínas funcionan. Y una de las características que tiene el colágeno es que tiene un aminoácido, una glicina, que se repite cada 3 posiciones. Y esto forma una unidad repetitiva de glicina, aminoácido X y aminoácido Y, donde el 10% de las veces
en la posición seguido a la glicina, 10% de las veces vamos a encontrar prolina, y el 10% de las veces en la posición Y vamos a encontrar hidroxiprolina o hidroxiglicina. Cada uno de esos cadenas de péptidos que se traslada, ¿verdad? Cuando se transcribe el gen, pasa al citoplasma y ocurre el proceso de traslación, se sintetiza la cadena de péptidos. Pues ese péptido adquiere una conformación de hélice, pero ¿cómo se llama? En orientación izquierda. Orientación izquierda quiere decir que rota para este lado. Acá, para el lado izquierdo. Entonces, y cada una de esas rotaciones pues tiene 3 aminoácidos. Eso quiere decir, como vamos a ver, que donde se enroca, cuando vamos a ver la formación de la fibra de colágeno, que se conoce como tropocolágeno, es la unión de 3 de estas cadenas, ¿verdad? Y da la particularidad que como se repite glicina cada 3 posiciones, pues cada vez que hay una curvatura donde se unen esas 3 cadenitas, hay una glicina. Eso tiene una razón. La glicina es el único aminoácido que no tiene una cadena secundaria. Por lo tanto, no presenta ningún tipo de obstáculo o interferencia con que esas cadenitas se puedan aproximar unas a las otras. Todos los demás aminoácidos, como tienen una cadena secundaria, pues necesitan el espacio para que esa cadena quepa. ¿Qué se logra con el tú poder pegar esas cadenas lo más posible? Que al estar pegadas unas a las otras, la distancia entre cadena y cadena permite la formación de puentes de hidrógeno. ¿Se acuerdan de la química? ¿Se acuerdan de lo que son los puentes de hidrógeno? Y vamos a ver que los puentes de hidrógeno son importantes para la estabilidad de esa hélice triple y la función de esa proteína. Como mencioné, pues el tipo de colágeno se caracteriza por cuáles son las 3 cadenitas que se enroscan entre ellas. Cada péptido tiene una orientación de hélice hacia la izquierda, pero cuando se enroscan entre ellas, la orientación de las 3 cadenas es hacia la derecha. Y recuerden también, ¿verdad?, que cada una de esas cadenitas está codificada por un gene. Ok. La estabilización de esta molécula, y tú quieres que esta molécula sea estable, ¿verdad? Porque tú no quieres. Recuerden que el cuerpo humano está a 47 grados centígrados, ¿verdad? Más o menos. Si tú calientas una proteína, ¿qué pasa? ¿Se qué? ¿Cómo es la? Se denaturaliza. ¿Y denaturalización qué quiere decir? Pierde su conformación. O sea, en el caso de un colágeno que tienes 3 hélices unidas entre sí, si tú la denaturalizas, ¿qué tú esperarías que ocurra? Se separan las 3 hélices, ¿verdad? Pues los puentes de hidrógeno lo que están haciendo es resistiendo recuerden que el mundo existe en, ¿cómo se llama? Entropía, ¿cuál era? El desorden, entropía. Desorden, quiere ir al desorden. Esto se quiere romper. Tú necesitas energía para mantener las cosas en su sitio. Los puentes de hidrógeno mantienen esa energía ahí para que eso no se separe. El puente de hidrógeno entre la H y los Entre cualquier grupo de hidroxilo y cualquier hidrógeno que esté en las cadenas. O sea, usualmente los puentes de hidrógeno es como en el caso del agua, ¿verdad? Tienes el oxígeno y el OH. Pues donde haya un oxígeno, usualmente son grupos de hidroxilo. Y donde haya un hidrógeno, pues para ahí se forma un puente de hidrógeno. Pero tiene que tener tiene que estar suficientemente cerca para que exista esa interacción. Ok. Si tú tienes las cadenas secundarias apuntando hacia adentro, pues eso separa la cadena y no permite que eso ocurra. Y si les pregunto, entonces, si yo cojo una mutación y reemplazo una de esas glicinas y le meto ahí una valina, no, bueno, valina es pequeña también, algo más grande, una prolina, ¿qué tú esperarías que ocurriera? ¿Ah? No se puede hacer la conexión. No va a tener estructura secundaria. No te puedo decir categóricamente que tú reemplazas una glicina con una prolina y no se vaya a formar. Bueno, pero la presencia de esas estructuras secundarias separa las cadenas y ¿qué va a ocurrir? Con los puentes de hidrógeno van a estar ahí tan formaditos. ¿Y qué va a pasar si tu temperatura es 37 grados y te da una fiebre y subes a 38?
se pueden naturalizar y pueden fallar. Así que esos son conceptos que los tienen que visualizar, ¿verdad? Las cosas cómo pueden ocurrir cuando ocurre un error en la síntesis de alguna de estas cosas. Ok. De la misma manera que la glicina permite que esas cadenas se puedan acercar unas a otras y puedan hacer esa interacción, los que tienen cadenas secundarias ayudan hasta cierto punto, porque esas cadenas secundarias se tienen que orientar de alguna manera, o sea, ocupan un espacio y no pueden estar una encima de la otra. Así que ellas mismas, como si fuera la repulsión de un imán, que tienen los mismos polos y ellos se separan, esas cadenas también se quieren acomodar y se acomodan en el espacio de una manera que no interfieren con la otra. Y eso le da un grado de rigidez también a la proteína. O sea, que no permite que tú la puedas estar doblando y enroscando de otra manera. Y eso es lo que se conoce como stereo repulsion. Y también sirve para darle estabilidad a esa molécula. Ok. Otra característica de estas proteínas es que tienen modificaciones postrelacionales. ¿Ustedes han cogido bioquímica anteriormente? ¿Quién han cogido bioquímica antes de entrar aquí? No, que esas máquinas están como que suban la mano para yo ver. O para nada más, ¿quiénes no han cogido bioquímica? Esta es la primera vez que cogen bioquímica. Ok. Pero yo no sé si en genética han hablado del proceso de transcripción, activación de genes, transcripción, traslación, y saben lo que son modificaciones postrelacionales. ¿Recuerdan de oír hablar de eso? Nos los dieron hace unas clases atrás. ¿Y saben lo que es alternative splicing en los genes? Después, exacto, que se sacan los intrones por los exones. Que se sacan los intrones y se unen los exones, y a veces tú puedes hacer, con el mismo gene, puedes hacer distintas proteínas porque sacan un exón y pones el otro. Pues porque estas son modificaciones que ocurren en estas proteínas de matriz celular que vamos a estar mencionando. Pues las modificaciones postrelacionales permiten, ¿verdad?, o le dan unas propiedades a esas proteínas para, dentro de las funciones que hacen, pues que sirvan en ese propósito. Y una bien importante es la hidroxilación de los aminoácidos. En este caso, la prolina y la lisina son los dos aminoácidos que permiten, ¿verdad?, que ocurra la hidroxilación. Y esto es una reacción bien específica que ocurre en ciertas prolinas y ciertas lisinas en la cadena de aminoácidos y que está llevada a cabo por una enzima en particular para esta reacción, la hidroxilasa de prolina o la hidroxilasa de lisina. ¿Y dónde se añade ese grupo de hidroxilo? Pues en un carbón de la cadena que depende, ¿verdad?, de la posición de esa prolina o lisina, ya sea en el carbono cuarto o en el quinto, perdón, ahí está en el cuarto. 1, 2, 3, 4, pues sería el quinto. En el caso de lisina, sería el carbono quinto de la cadena. Y en términos de, ¿cómo se llama?, de la importancia de estas, ¿cómo se dice?, de estas modificaciones, la vemos cuando no ocurren, cuando hay una condición que evita que eso ocurra. Y en el caso, por ejemplo, de una deficiencia en la hidroxilación de la prolina de la lisina, lo vemos en una condición que se conoce como escorbuto. Ya eso básicamente no existe en el mundo, ¿verdad? Puede ser en áreas remotas donde tengan deficiencias nutricionales, donde eso pueda verse todavía, o el que está viendo el barco. ¿Alguien ha visto el barco? Yo no sé cómo esa gente no se ha muerto. No sé lo que están comiendo. Pero eso pasaba mucho en la marina mercante de la época de los colonizadores, cuando estaban meses en el mar. Se dañaba toda la comida y no tenían productos cítricos, les faltaba la vitamina C y por lo tanto esta reacción no ocurría y producían, se llama como escorbuto. La vitamina C, que se conoce como ascorbato, es un cofactor para que la hidroxilación de estos aminoácidos ocurra. O sea, para que la enzima pueda llevar a cabo la hidroxilación necesita escorbato como un agente reductor, la vitamina C. Y eso pues, raro que lo veamos yo no sé si en Puerto Rico se den casos de eso, en algunas áreas aisladas, a lo mejor cuando el huracán en las montañas de Morovi se quedaron aislados y no había con qué llegar ni para agua, que haya ocurrido. Pero esto es algo que tampoco pasa un día para otro. O sea, el proceso toma tiempo, pero sí es una condición que ocurre. Y que en algunas situaciones pues todavía se da en algunas áreas.
Otra de las modificaciones postraslacionales que ocurren es la glicolización de algunos de estos residuos de aminoácidos. En el caso de la hidroxilicina en el colágeno, y glicosilación quiere decir que se le añade un residuo, ¿verdad? Una molécula de un carbohidrato, ya sea galactosa sola o el disacárido de glucosa y galactosa. Y eso es una reacción que ocurre también bien específica porque lleva a cabo por una enzima que se conoce como transferasa de galactosil o de glicosil. Aunque no se conoce cuál es el rol de estos azúcares en el colágeno, se entiende o se asume porque sabemos que las azúcares son moléculas bien polares, tienden a absorber el agua, tienden a formar puentes de hidrógeno. Miren todos los grupos de hidroxilos que tienen, todos los oxígenos que hay por ahí, que eso puede ayudar en esta formación de esa estabilidad de la proteína, pero también ayuda en la absorción de, como absorben agua, muchos de estos tejidos conectivos tienen una función como de shock absorber, como esponja, o sea, para que especialmente los tejidos de la superficie de las articulares, que tú estás haciendo fuerzas todo el tiempo, pues eso está bien, esa matriz extracelular, ese tejido conectivo está bien humidificado, hidratado. Y cuando se rompe ese tejido, se degrada ese tejido por inflamación, parte de lo que pierdes es esa esponjosidad porque se pierde el agua, porque rompes el tejido, las moléculas no están ahí en ese espacio y se pierde el agua y se comprime. Y entonces empieza a haber fricción. Y ahí es que se empieza a ver la erosión de los tejidos y lo que conocemos como artritis. Pero también se cree que esto le da algunas propiedades, ¿verdad?, que ayuda a estabilizar los enlaces en las proteínas y que las hace más resistentes a la degradación. ¿Cuántas azúcares se le adhieren a estas cadenas? Pues depende del tejido donde se forma esa proteína. En términos de la síntesis de colágeno, ya les mencioné, ¿verdad?, que el gen se activa de la cadena que vamos a colágeno tipo 1, sabemos que era el col 1 a 1, si es tipo 2, pues col 2 a 1 creo que era. Se activa el gen, se transcribe, el RNA mensajero sale al citoplasma, en el citoplasma lo reconoce el ribosoma, se adhiere al ribosoma, el ribosoma se adhiere al mRNA y comienza el proceso de traslación, que eso ocurre en el citoplasma. Cuando se empieza a formar la cadena, esos primeros aminoácidos, la primera cadena de aminoácidos, esa primera cadena original se le conoce como preprocolágeno. Y esos primeros aminoácidos que se forman contienen una secuencia de aminoácidos que la célula reconoce una secuencia de excreción. Eso quiere decir que el ribosoma, como esa molécula va a ser excretada fuera de la célula, tiene que llevar ese péptido a que siga formándose dentro del retículo endoplásmico, porque del retículo endoplásmico es que se preparan las vesículas donde esas proteínas van a ser excretadas fuera de la célula. Por lo tanto, esos primeros aminoácidos tienen una señal que le dice a ese ribosoma directa al retículo endoplásmico, el resto de la traslación va a ocurrir a través de la membrana del retículo endoplásmico hacia el interior. Una vez esa cadena sigue el proceso de traslación, que sigue sintetizando la cadena de aminoácidos, empiezan las modificaciones postraslacionales como es la glicosilación y la hidroxilación. Lo mencioné que esa secuencia original se conoce como señal de peptide signa, señal de péptido, y una vez dentro del retículo endoplásmico, cuando se sigue sintetizando, hay una enzima que se llama la peptidasa de señal que corta esos aminoácidos. Esos no son parte de la proteína, solamente le dice al ribosoma, continúa dentro del retículo endoplásmico. Pero si hay una mutación y esa secuencia no se forma, ¿qué pasaría entonces? Se va a quedar en preprocolágeno. Bueno, si no se forma. Si no se forma. Pues no se va a formar el preprocolágeno. Bueno, pero el colágeno es la cadena que se va a formar el aminoácido. El ribosoma va a seguir la traslación. Después de preprocolágeno es que se añade ese signal peptide. No, o el signal signal peptide ya está en el gen.
Cuando empieza la traslación, los primeros aminoácidos tienen la señal. Eso ya es el preprocolágeno. Preprocolágeno es esa cadenita que se va a formar inicial y que va a estar formándose antes de las modificaciones postrelacionales. Ese es preprocolágeno. Pero si yo no tengo la señal, cuando empieza la traslación, ¿qué va a pasar? No va a llegar al retículo endoplámico. No llega al retículo endoplámico. Entonces eso se va a sintetizar esa cadena y se va a quedar ¿dónde? En el ribosoma. Fuera. El ribosoma la forma. ¿Dónde está el ribosoma? ¿Qué parte? Por ahí. En el citoplasma. Exacto. O sea, va a tener una acumulación de esas cadenas dentro del citoplasma, por lo menos de esa cadena en particular, ¿verdad? Porque acuérdate que pueden ser 3 genes distintos que formen el colágeno. Si una falla, pues se queda una cadena afuera, otra se sigue formando, pero si no tienes la cadena para formar la fibrina, la fibra de colágeno, pues no se forma. Todas las modificaciones post-traduccionales ocurren dentro del retículo. No hay ninguna que ocurra afuera. Todas estas ocurren dentro de... O sea, de esta, No te de sé esta decir si hay proteína. otras proteínas que sean modificadas, No, sí, porque pero claro. estas son Pero dentro estas de... son todas. Entonces, cuando se empiezan las modificaciones postrelacionales, entonces se le conoce como pro-alpha chain. Todavía esto es una cadena individual. Una vez se termina la síntesis de la cadena, que tenemos las cadenas individuales, la secuencia de aminoácidos tiene un aminoácido, por ejemplo, una terminal en carboxilo, hay una cisteína, y recuerden que la cisteína tiene un grupo de sulfuro que permite la formación de los enlaces de disulfide covalent bonds. ¿Cómo se dice disulfuro en español? Así mismo. Disulfuro. Antes de disulfuro. Mucho tiempo. Pero no sé cuánto fue yo entré a la universidad, hace 30, ¿qué? 30, 40 años. ¿No? ¿Verdad? Casi 35, 33 años. Hace tiempo que no cojo clases en español. Todo de malo voy en inglés y ya se me olvidaron todos los términos en español. Anyway, pues esos aminoácidos que tienen cisteínas y esos grupos de sulfuro pueden formar enlaces covalentes de disulfuro. Esos enlaces covalentes ocurren entre los terminales carboxilos de esas 3 cadenas que van a formar la fibra de colágeno, ¿verdad? Y una vez se forman esos enlaces de disulfuro, automáticamente las 3 cadenas se enroscan entre sí y forman la hélice triple. Y entonces en ese momento se le conoce como propolágeno. Propolágeno entonces es empacado en las vesículas de excreción y es secretado, pues, es expulsado del retículo endoplámico a una vesícula, eventualmente pues llega a la membrana celular y es excretado fuera de la célula. Cuando eso llega al exterior de la célula o al espacio extracelular, por eso se conoce como matriz extracelular, el terminal amino de esta fibra, de esta hélice triple, es cortado por una enzima que se conoce como la peptidasa de aminopropolágeno. Y el terminal luego de esto, entonces el terminal carboxilo es cortado por otra enzima que se conoce como la peptidasa de carboxipropolágeno. Cuando se remueven esos terminales aminos y carboxilos fuera de la célula, entonces se le conoce como tropocolágeno. Y es el tropocolágeno, la cadena triple ya terminada, lo que se va a interlazar con otros tropocolágenos para formar lo que se conoce como la fibra de colágeno. Y esto es lo que es la fibra de colágeno. En microscopía electrónica es bien característico cuando tú veas una célula que sintetiza colágeno, que se van a ver con unas estructuras que parecen como vías de ferrocarril, con las rayitas. Las fibras se van a organizar sobrelapándose una a la otra, donde cada molécula de toprocolágeno va a sobrelapar como un 75% de la próxima molécula adyacente. Y para darle entonces una terminación final, una estabilidad final a esta fibra de colágeno, entre los terminales carboxilo y amino de algunas de estas fibras se forman también puentes enlaces covalentes que entonces le dan esa fuerza tensil, y tú tratar de agarrar eso y agarrarlo y que no se separen. Y de esto vamos a hablar, ¿verdad? De estos enlaces covalentes que dan estas propiedades. Cuando ven la imagen de microscopía electrónica, que ven las vías de ferrocarril, la razón que se ven las rayitas es porque hay unas porciones donde todas las cadenas están sobrelapadas y hay porciones donde va a brincar. Y por eso es que se ven esa estructura en la laminilla.
Ahí se ve medio oscurito. Aquí Todo se ve esto está mucho mejor. ocurriendo en el citosol. No, Esto ya está en la eso matriz, está- esto está en el espacio extracelular, está fuera de la célula. Esos enlaces covalentes entre el amino y el carboxilo, ¿cómo se forman? ¿Entre qué se forman? A eso vamos. ¿Ok? Esos enlaces entre las cadenas pues son de nuevo enlaces covalentes, que está, de nuevo, esto es una reacción específica donde hay enzimas que específicamente llevan a cabo esta acción. Primero tienes la acción de la oxidasa de lisil, y la oxidasa de lisil lo que hace es que deamina el terminal de esa cadena secundaria y se convierte en un grupo aldehído. Y dos grupos aldehídos, o sea, en interacción entre ellos y forman por una condensación aldol, forman un enlace covalente. Y ese es el cross-linking entre esas dos cadenas. Y de nuevo, esto es importante, y como no sé si vamos a ir a ese detalle, pero cuando hablamos de las condiciones, o sea, las enfermedades que afectan la síntesis de colágeno, hay mutaciones específicas que afectan la función de esta enzima y se expresa como una condición médica patológica. No. Porque hay muchas de estas condiciones que tienen varios tipos. Por ejemplo, el Ehlers-Danlos. Me han dado patología. ¿Saben lo que es Ehlers-Danlos syndrome? ¿Alguien lo ha oído hablar? Ok, ¿alguien ha oído hablar contorsionistas en el circo? Que se doblan, se meten en una cajita. Eso es el Ehlers-Danlos. Porque por deficiencia de energía en la síntesis de colágeno, esa gente tiene una hiperflexibilidad de las articulaciones y de la piel. Pues hay unos tipos, y me parece, si no mal no recuerdo, yo creo que a lo mejor lo discutimos, no sé si hoy, pero en el lunes a lo mejor, donde un fallo en esta enzima, pues fenotípicamente la expresión es esa condición. Puede ser una de las en términos de la ¿cómo se dice? De la hidroxilación, que afecte una mutación que afecte un grupo prolin o de lisina, te repasas por otro, entonces no hay hidroxilación en ese punto y por lo tanto se expresa fenotípicamente como una condición. O sea, pueden fallar varias cosas para producir una enfermedad, y la misma variación puede producir dos condiciones distintas. O sea, que hay un sinnúmero de condiciones que están asociadas a defectos en la síntesis de colágeno. Entre ellas, que vamos a mencionar, hay condiciones dentales, que se conoce como dentinogénesis imperfecta, que afecta la formación de los dientes y es una deficiencia en la síntesis de colágeno. También está amelogénesis imperfecta, que está asociado también con los errores en la síntesis de algunas de las proteínas que llevan a cabo la calcificación del esmalte, que también las vamos a discutir. Y todas estas condiciones que no las vamos a ver mucho, porque la dentinogénesis imperfecta y la amelogénesis imperfecta no es una cosa que se ve todos los días, pero cuando tú la veas, tú vas a acordar, el doctor Bermúdez me dijo que los amelogenins y los enamelins eran los que controlaban la calcificación del esmalte, y esta condición se debe porque esa amelogenin no está ahí, lo que fuera, te vas a acordar. ¿Que le vas a poner la amelogenin y lo vas a arreglar? No. Pero que sabes por qué ocurre, sí. Ok. No solamente pueden formar enlaces entre dos cadenas, pueden unirse hasta 4 cadenas mediante este proceso de cross-linking. En casos en particular donde hay una histidina, que también puede reaccionar con estos grupos de hidroxilicina y formar enlaces covalentes entre múltiples cadenas. Y finalmente, pues, ¿qué ocurre con el colágeno cuando ya no lo necesitamos? Pues el colágeno, los procesos metabólicos del cuerpo necesitan, bajo ciertas situaciones, condiciones, remover el colágeno. Especialmente porque estamos constantemente rejuveneciéndonos. La palabra correcta es remodelándonos. El hueso, que es la estructura del cuerpo donde más abunda la proteína, el colágeno, el hueso, tú no naciste el hueso que tienes ahora no es el hueso que tenías cuando tú naciste.
ese hueso se ha ido reemplazando porque el metabolismo del hueso, el hueso se reabsorbe y se deposita, se reabsorbe y se redeposita. Y tú estás constantemente removiendo hueso viejo y hueso nuevo, con hueso nuevo. Y para eso necesitas remover el colágeno en esa estructura. Además, hay situaciones patológicas donde ocurre reabsorción del hueso. ¿Qué condición es esa? ¿Quién conoce una condición donde se pierde la densidad del hueso? Osteoporosis. Y esto está asociado, ¿verdad?, con estos mecanismos de cómo el hueso, cómo el colágeno se degrada y se reemplaza. El colágeno de por sí pues es una fibra bastante estable metabólicamente, pero su degradación aumenta en procesos de inflamación y en estados de inanición, ¿verdad? Si no comemos, el cuerpo se degrada. Y hay una enzima específica que se conoce como las colagenasas que degradan el colágeno, ¿verdad?, en péptidos más pequeños. Existen dos tipos de colagenasas. Están las colagenasas bacteriales, bacterias que producen colagenasas y que rompen el colágeno en el tejido, y esto es una propiedad patogénica, ¿verdad?, de las bacterias, porque al tú romper ese colágeno estás rompiendo esa matriz extracelular, estás destruyendo esa barrera de penetración que tiene el cuerpo y permite la invasión de las bacterias hacia los tejidos, degradando ese tejido conectivo que los mantiene los tejidos unidos. Pero como mencioné que el cuerpo tiene que reemplazar esto de vez en cuando, y en procesos de inflamación se acelera ese proceso de degradación, el cuerpo tiene lo que conoce las colagenasas de tejido, que son conocidas como metaloproteinasas de matriz. Y estas pues están constantemente en función en procesos de crecimiento y la remodelación de los huesos y los tejidos. La actividad de estas colagenasas de tejido está controlada por unos inhibidores que se conoce como el tissue inhibitor metalloproteinase 1, el 2 y la alfa-1 antitripsina. Una vez la colagenasa degrada ese colágeno en péptidos más pequeños, el resto de la digestión de ese colágeno ocurre por fagocitosis y la acción de las enzimas lisosomales en esas vesículas fagocíticas, hasta que se disuelve en sus aminoácidos, en componentes aminoácidos. No mencioné, cuando ocurre la hidroxilación de la prolina y la lisina, la hidroxilación de la prolina y la lisina solamente ocurre en la célula. Tú no puedes comprar hidroxilisina e hidroxiprolina, comértela y esperar que vaya a pasar a parar a los cartílagos y a los huesos. El cuerpo va a romper esa hidroxilisina o la elimina porque no la usa, o se queda flotando por la sangre, no sé decir que a dónde va a parar. Pero para que esa hidroxilisina forme parte del colágeno, tiene que ser que primero está la lisina en la cadena de péptidos y después se hidroxila. Por lo tanto, cuando te dicen a ti que te compres el colágeno hidrolizado o el colágeno y te lo tomes, y que ese colágeno te va a poner esas articulaciones, realmente lo que estás tomando es aminoácidos, porque el cuerpo lo va a degradar, lo va a romper en sus aminoácidos componentes, va a eliminar lo que no necesita, va a producir lo que necesita, que es la hidroxilisina y la prolina, una vez esté sintetizado con los aminoácidos. Sí, va a necesitar los aminoácidos, porque son 20 aminoácidos esenciales, ¿verdad?, que tenemos que alimentarlos porque no los producimos. Pues el colágeno hidrolizado y todos esos colágenos que tienen por ahí, que te van a curar todas las condiciones articulares, pues realmente, cuando tú te lo comes, no va a parar el colágeno tuyo. Así que... Mencionó que la hidroxilación de esa lisina tiene que ser en la célula. La hidroxilación solamente ocurre en ese proceso donde la fibra se está trasladando, el ribosoma se pega al retículo endoplástico, el péptido está creciendo dentro del retículo endoplástico, entonces viene la ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó el número encima ahora. Hidroxilasa de prolina y de lisina. Y lleva a cabo la hidroxilación. Entonces está también la que hace la glicosilación, la transferasa. Eso solamente ocurre ahí adentro, en la cadena formándose. Ok. Esto no lo vamos a discutir ahora porque eso es lo que dije que íbamos a hacer cuando hablemos de las enfermedades. Ok, elastina es otra proteína
de las proteínas fibrosas que forman parte de la matriz extracelular. Y es una proteína que le da propiedades de extensibilidad y elasticidad a los tejidos. Abunda en aquellos tejidos donde hay expansión y contracción. ¿Y cuáles son los tejidos que expanden y contraen? Los pulmones, ¿verdad? Cuando respiramos se llenan, cuando nos relajamos se vacían. Las arterias grandes, cuando me refiero a arterias grandes, estamos hablando de la carótida y la aórtica, la aorta, ligamentos elásticos. Y esta propiedad para que aprendan un poquito de fisiología también, las arterias grandes, los large vessels arteriales, como la aorta, ustedes saben lo que es la presión de la sangre, ¿verdad? Está dividida en dos. ¿Cuál es la de arriba? Sistólica. ¿Y la de abajo? Okay. La presión sistólica, ¿qué es lo que te está diciendo? ¿Quién es qué produce la presión sistólica? La presión es una resistencia, ¿verdad? Al flujo. ¿Qué cosa recrea esa resistencia a ese flujo? ¿No? El corazón bombea, el corazón es el que recibe la resistencia. La rigidez de los vasos. ¿Ah? La rigidez de los vasos. Los vasos, la periferia. Exacto. O sea, como esos vasos, la flexibilidad de esos vasos que permiten que tú ejerces esa presión. ¿Y la diastólica? Cuando ahí se forma el vacío, si el corazón da la presión arriba, pues cuando el corazón está sacando sangre. Es la misma presión, es como que sale con mucha presión y al final como que baja con la presión por la frena otra vez. Como que no entiendo nada. No, espérate. Si no entiendo cardio. Te lo voy a explicar, pero va. Porque la aorta recibe la mayor O sea, presión. no es que la presión sistólica va bajando y te da la diastólica. Ajá, por eso, yo lo que dije fue que salía la sangre del corazón por la aorta primero y la aorta tenía que tener, tenía que aguantar mayor resistencia. Se aguantaba mayor presión porque recibía la mayor cantidad de flujo de sangre primero y después, según nos movíamos de arteria a vena, iba bajando la presión. Yo creo que yo estoy confundiendo la Lo que pasa es que diastólica. la sistólica es la presión periférica, la resistencia de la vena como los tal ductos, es diferente. de los ductos. La diastólica es la presión que ejerce la arteria aórtica cuando luego de estirarse, cuando el corazón empuja, como es elástica, se llena como un globo. Cuando baja la presión sistólica, entonces se contrae, se relaja la aórtica y ejerce una segunda presión, porque está empujando sangre para adelante también. Exacto. Esa es la diastólica. La contracción de la arteria aórtica, luego de dilatarse por el bombeo de sangre, cuando se relaja, que bombea nuevo. Entonces, después que salió por la aórtica, esa es La aorta sale y te da la primera presión. Se llenó la aorta cuando baja la presión, cuando cierra la cámara del corazón y ya la sangre no puede virar para atrás, pues esa vuelve porque la arteria aórtica tiene elastina y la elastina tiene un recoil y el recoil le dice a ese tejido tengo que virar para atrás. Para el corazón no puede ir la sangre porque la válvula cerró. De hecho, cuando la arteria se empieza a colapsar, pues esa es la presión, parte de la presión que ejerce que cierra alguna de las válvulas, por ejemplo en la pulmonar. Anyway, ese recoil de la aórtica es lo que produce lo que se conoce como la presión diastólica. Y para que ocurra ese recoil, tiene que haber elastina para que esa arteria tenga esa elasticidad que se pueda expandir y contraer. Podemos encontrar también en cantidades menores en la piel, ¿verdad? La piel tiene cierto grado de elasticidad. Algunos cartílagos, como el cartílago de los oídos, el tubo de Eustaquio. ¿Sabes lo que es el tubo de Eustaquio? Entonces, la gelatina está codificada por un gen y se sintetiza en un monómero soluble que se conoce como tropoelastina, que tiene como 70 kilodaltons de peso y la elastina está producida principalmente por los fibroblastos. De nuevo,
La función de esta proteína pues depende de cuáles son los aminoácidos que la forman, porque le dan las propiedades físicas de cómo ella reacciona. En términos de la composición de aminoácidos, pues hay una abundancia de aminoácidos pequeños no polares, como es la glicina, que casi una tercera parte de la proteína está compuesta de glicina, y casi la otra tercera parte, de las 3/3 partes, 2, está formada por valina y alanina. Pero aunque parece una tercera parte, ¿verdad? Dicen, pues mira, como el colágeno, cada 3 aminoácidos aparece una glicina. No. En la elastina no hay ¿cómo se llama? Esa secuencia repetitiva de glicina y 2 aminoácidos. O sea que no tiene esa organización como tiene el colágeno. La conformación tridimensional es un látiz donde estos polipéptidos están interlazados entre ellos. Es una formación de un resorte al azar que permite que esta proteína se estire varias veces su tamaño, pero tiene ricorio. ¿Cómo se dice ricorio en español? Resorte. Que vuelve, ¿no? Esa memoria que la hace volver de nuevo para atrás es conformación original. Como si fuera un spring. Se tira el spring, lo suelta, vuelve para atrás a su posición, ¿verdad? Y la estabilidad, o sea, la formación de ese látiz, ¿verdad? Depende de que esos polipéptidos se enlacen entre unos y otros. Y esto ocurre también por enlace covalente entre las cadenas. En el caso de la elastina, se conoce como un enlace de desmosina. Aquí lo que ocurre es que hay 3 hidroxialacina. Que recuerden, alacina es cuando la oxidasa, cuando se deamina la glicina, se forma alacina, si es lisina. Si es hidroxilicina, pues hidroxialacina. Se remueve ese terminal amino de la cadena y se forma un aldehído. Pues tiene 3 alacinas con una glicina normal, forman un enlace entre las 3, o sea que 4 cadenas se pueden unir a través de un mismo enlace. Y se conoce como un enlace de desmosina, y esto está ya la oxidasa de lisina, lo que deamina la glicina. Y este cross-linking hace esta molécula bien estable para degradación y altamente insoluble. Fíjate que en la medida anterior mencionamos que la tropoelastina, la fibra, es soluble, pero cuando forma estas conformaciones tridimensionales con los enlaces covalentes, pues entonces se convierte en una proteína insoluble. Y por lo tanto, resistente a degradación. Pero eso no le quita que se degrada, se rompe. Y el proceso inflamatorio también puede romperse. La elastasa es la enzima que lleva a cabo la degradación de la elastina y está producida por los neutrófilos. Y la actividad de la elastasa está controlada, al igual que hablamos ahorita de la metaloproteinasa de matriz, alfa-1 antitripsina, pues tiene también un efecto inhibidor de la elastina, de la elastasa. Y esto es importante porque tú no quieres que esta se degrade automáticamente, ¿verdad? Se proteja. Y hay algunas personas donde el exceso de degradación de la elastina, y de hecho un 2% de los pacientes con enfisema, es debido a deficiencia en la función de la antitripsina, la alfa-1 antitripsina, que permite que la elastasa degrade esa elastina y por lo tanto pierde esa elasticidad del pulmón. Y eso es una de las características de la enfisema, ¿verdad? Que ese pulmón se pone rígido y entonces cuando tú respiras no expande, no oxigenas como deberías oxigenar. Como en resumida cuenta, diferencias entre colágeno y elastina. Hay un montón de genes que codifican para el colágeno, hay 19 tipos de colágeno. Hay un solo gene que codifica para la elastina. Aunque abundan las glicinas, no hay la secuencia repetitiva. Colágeno es una hélice triple, elastina es ¿cómo se dice? Un random coil, un látiz. En la elastina no hay hidroxilicina,
no tiene modificaciones postulacionales de carbohidratos. El tipo de enlace pues, es un enlace de desmosina y no forma en su síntesis, no pasa por un propéptido. Otra de las proteínas sumamente importantes de la matriz extracelular es la fibronectina. La fibronectina es una glicoproteína de la matriz extracelular que se puede también presentar en forma soluble en el plasma de la sangre. Está codificada por un gene, pero por variaciones, procesamiento del RNA, lo que mencionamos al principio, el splicing, alternative splicing, tú puedes unir del mismo gene, unes distintos segmentos, creas el RNA mensajero y codificar distintos péptidos de un mismo gene. Y es una proteína importante en la adherencia de las células a la superficie. Y un rol sumamente importante para que las células se puedan pegar a la matriz intracelular, para que las células puedan migrar, se puedan mover dentro de la matriz intracelular y en el sanado de las heridas. La fibronectina pues, se compone de dos subunidades que son idénticas, que forman una proteína de aproximadamente 230 kilodalton de peso, y estas están unidas por enlaces de disulfuro en su terminal carboxilo. Presentan una serie de secuencias de aminoácidos donde se repiten los aminoácidos y por eso se llaman repetitive motif, que son unidades que se repiten los mismos aminoácidos. Se clasifican en tres tipos, como lo vemos aquí, o sea, dependiendo a la secuencia de aminoácidos, pues cada uno de esas regiones tiene una propiedad de una función. Se conocen en la fibronectina 7 unidades funcionales de esas regiones que se repiten, que tienen propiedades, por ejemplo, como adherencia a la fibrina, a la heparina, adherencia al colágeno, al DNA, adherencia a la superficie de la célula, y hay distintas regiones dentro que puede tener adherencia a la célula, otra región de adherencia a la heparina y otra región de adherencia a la fibrina. En el caso de la adherencia a la superficie de células hay una secuencia de aminoácidos que es el arginina, glicina y ácido aspártico. Esos tres aminoácidos es una secuencia de reconocimiento, que hay un receptor en la membrana de las células que reconoce esa secuencia y permite que esa fibronectina se pegue a ese receptor en la superficie de la membrana. Ese receptor que reconoce esa secuencia de la arginina, glicina y ácido aspártico son parte de la familia de lo que se conocen como integrinas. ¿Te han oído hablar de integrinas? ¿No? Fisiología, ¿tú has oído hablar de integrinas? Integrinas son receptores de membrana. Y hay un montón de receptores de membrana. Por ejemplo, ¿quién sabe qué receptor es que el HIV se pega? CD4. ¿Y CD4 un receptor en qué célula? ¿Ah? En los linfocitos T. Todos los receptores en la membrana tienen unas propiedades, ya sea interacción con el exterior, comunicación con el exterior, movimiento de la célula, transferencia de mensajes del exterior al interior. Y las integrinas pues son parte de eso dentro de la estructura de la célula, en la superficie, lo que le permite a la célula adherirse a esa matriz intracelular. Y como mencionamos al principio, pues esto es uno de los conceptos que tú puedes, o sea, que puedes visualizar cómo tú puedes evitar que una metástasis, una célula de metástasis se adhiera en otro, se desprenda para desprenderse tiene que soltar los contactos con donde está localizado, cómo está agarrada. Y una vez se desprende, entonces tiene que reconocer otro sitio y pegarse para formar la metástasis. Pues ¿cómo tú controlas ese proceso? Que tú evitas que esas células se despeguen o que tú evitas que esas células se peguen, pues es interacción con estas estructuras en la célula. Y la adherencia de la fibronectina a la célula puede ser inhibida con un péptido que bloquee esa región que reconoce la secuencia de aminoácidos del RGD.
Importante en esta interacción es que cuando la fibronectina se pega al receptor de la membrana, y este receptor y esa fibronectina a su vez interactúa tal vez con otra célula o con proteína de matriz extracelular, eso crea como un tipo de mensaje, ¿verdad?, que le dice a la célula: me adherí a una superficie. Yo tengo que hacer unos procesos internos para acomodarme a eso. Eso puede ser, por ejemplo, alteración de la conformación de las actinas, de la que cambia la conformación de la célula. Si no estoy conectado, o si me tengo que mover, salirme de este sitio y irme para otro, me tengo que desconectar. Como yo me suelto de esa fibronectina. Por lo general siempre hay un intermediario entre la célula y el colágeno, ya sea laminina o ya sea fibronectina. Así que son bien importantes en ese rol de mantener esa interacción entre la célula y el exterior. Para pegarse a la integrina, ¿siempre tiene que estar enlazada a la heparina? No, eso era un ejemplo. Ah, ok. Es un ejemplo. O sea, la fibronectina puede estar enlazada a otra célula. Ok. Y tienes dos células adheridas una a la otra mediante una fibronectina. Tú puedes tener colágeno, fibronectina, célula, a la misma fibra de colágeno. O sea que, por ejemplo, que en ese caso, una subunidad alfa de la integrina y una beta, pues reconocían heparina y fibronectina respectivamente. Pero en la integrina podría reconocer nada más fibronectina, o sea, solamente, no tiene que estar como que un co-mother. Bueno, para cada una de esas regiones de fibronectina va a haber algo que reconozca esa región. La heparina no existe en el cuerpo como tal. Heparina la saben que es un medicamento anticoagulante. El cuerpo lo que tiene es heparin-like substances. Secuencia de, moléculas que tienen una estructura similar a la estructura química de una heparina. Y eso tiene una forma de adherirse. Y esos heparin-like substrates abundan en la matriz extracelular. Y eso es un mecanismo para la célula pegarse. Y es a través de la fibronectina, que se pega a la heparina y por el lado de acá se pegó a la célula. O se pega al colágeno, la fibronectina. Y van interactuando de esa manera. Ok, las regiones, pues dimos, hay una región que reconoce heparina y que por lo tanto esto permite que las células se adhieran a los protoglycans que existen en la matriz celular. Eso no está en el libro de ustedes. No habla de hecho, el libro de ustedes no habla nada de matriz celular. Así que toda esta parte se la tienen que estudiar de aquí. Pero es sumamente importante la matriz celular. Así que, ¿cuántas preguntas viene el examen de la matriz celular? No me acuerdo. Pero no importa cuántas preguntas vengan. Tienen que tener el concepto, tienen que saber así que, pues, porque la matriz extracelular, cuando estás hablando de una superficie articular, tienes colágeno, tienes otras proteínas, y los protoglycans abundan en esa superficie porque glycans se refiere a glucosas o carbohidratos adheridos, y que yo mencioné de los carbohidratos inicialmente, que una de las propiedades que tienen los carbohidratos es que absorben ¿qué? Agua. Y los tejidos cartilaginosos y los tejidos articulares requieren esa absorción de agua para que tengan esa esponjosidad que sirva de hecho que absorbe. Cuando se degrada, pues entre las cosas que se rompe el colágeno, se rompen estas proteínas glicosiladas, y esto pues pierde esas propiedades de esponjosidad y de protección del tejido. Dentro de una de las secuencias de esa fibronectina reconoce fibrina. Y fibrina, ¿saben lo que es fibrina? No voy a hablar de fibrina. Es que se lo van a dar en fisiología, que todavía no hemos empezado. Fibrina, ¿saben lo que es la cascada de coagulación? ¿Han oído hablar de la cascada de coagulación? Que es lo que la cascada de coagulación eventualmente tiene el propósito de... ¿Ah?
de qué está hecho el net? De fibra. Pero lo que tiene, La cascada de coagulación llega a lo que se conoce como el factor 2. Y el factor 2 es lo que hace, activa la fibrina para que se forme el látiz del coágulo. Eso en adición a la adherencia de las plaquetas, la que forma el tapón. Pero la fibrina estabiliza ese tapón de plaquetas porque interlaza esa fibrina. O sea que en la formación de un coágulo de sangre es importante esa fibrina, y en el caso del sanado de las heridas que mencioné anteriormente, si tú quieres, por ejemplo, saco un diente y tengo el alveolo, el hueco, ¿qué se forma ahí? Un coágulo. Y de ese coágulo, ¿qué pasa? Cuando sana, ¿se queda un roto ahí? ¿Cómo sana? ¿Qué hay adentro? ¿Ah? Se forma el hueso de nuevo, y si la encía se forma de sella, como si ahí no hubiera habido un diente, pues ese coágulo que tiene fibrina, para que ocurra la cicatrización, ¿cuáles son las células que llevan a cabo el proceso de cicatrización? Reparación de los tejidos. Una de las células, los neutrófilos ayudan a matar, a eliminar el debris, limpiar el área, pero las que forman el proceso tú tienes, para que se forme el hueso, ¿qué dijimos qué proteína tú necesitas para que se forme el hueso? ¿Ah? Colágeno. ¿Y qué célula produce el colágeno? Fibroblasto. Y para que los fibroblastos se muevan dentro de ese coágulo de sangre, ¿qué necesita para pegarse a la fibrina? Porque el colágeno, ¿cómo se llama? El fibroblasto no tiene, ¿cómo se llama? Tiene unas patitas, pero las patitas están así nadando en el aire, tiene que agarrarse a algo. ¿Ah? Para que ese fibroblasto pueda migrar dentro de ese colágeno, tiene que pegarse a la fibrina, y para pegarse a la fibrina utiliza fibronectina. Si no hay fibronectina, el fibroblasto no puede migrar dentro de ese coágulo de sangre. Y si no puede migrar el fibroblasto, no va a formar colágeno. Si no forma colágeno, no se va a osificar. Por eso es que es importante estas cosas para el sanado de las heridas. O sea, que la fibrina es como... La fibrina es el lápiz. paso para que... La fibrina lo que hace es estabilizar que ese coágulo no se rompa. Porque si se rompe el coágulo, ¿tú sabes la condición que te da? Si te saca el cordal y tú estás bien chévere, el primer día mira, me molestó, el segundo día que chévere, se me fue, y al quinto día eso empieza a doler como que no aguanta. ¿Sabes lo que es eso? Dry sock. Y dry sock es un pobre sanado de la herida donde se disuelve el coágulo, se cae, y entonces el hueso está fuerte, se inflama. Pues si no hay fibrina, se disuelve el coágulo, va a tener un roto. Ahí no va a haber nada. Y si no hay un coágulo, no va a haber fibroblastos que se muevan ahí a reparar ese hueso. ¿Tú ves que es importante la bioquímica para nosotros? Y eso, que no la da enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es pérdida del colágeno, las fibras de colágeno que soportan el diente agarrado al hueso, y del hueso de soporte, un proceso de inflamación. O sea bueno, la caries es un proceso químico, ¿verdad? La secreción del ácido que disuelve el cristal. Pero al disolver el cristal también las proteínas, el colágeno que estaba ahí, bueno, en el esmalte no tanto, en la dentina, sí hay colágeno todavía. Ok, pues además de heparina, fibrina, adherencia al colágeno, y esto es importante, ¿verdad? Para la adherencia a la matriz extracelular y para la migración de la célula a través de la matriz extracelular. Adherencia de célula a célula, y la interacción, ¿verdad?, de la célula del exterior hacia el interior, ¿verdad?, que esa célula sepa estoy anclada o estoy en movimiento. Y la interacción con el DNA no se conoce exactamente cuál es el propósito, ¿verdad? La menina. La menina es otra glicoproteína. Cuando digo glicoproteína es las glicoproteínas son proteínas que, ¿verdad?, que tienen cadenas de carbohidratos adheridas a la secuencia de proteínas. Como en el caso de del colágeno, que hay glicosilación, pues las glicoproteínas usualmente son proteínas que tienen mucho más glicosilación que una cadenita de dos glucosas, o son cadenas largas de carbohidratos. Hay 15 tipos de laminina basadas en la combinación de 3 cadenas de aminoácidos, la alfa, la beta y la gamma.
La laminina tiene una alta afinidad por el colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 es un colágeno que abunda en las membranas basales. La membrana basal es lo que está encima del tejido conectivo, debajo de la piel, y los epitelios, que permite que ese epitelio saliera al tejido conectivo que está abajo. Cuando se hace un corte histológico de la piel, tú vas a tener, ¿verdad?, la queratina, las células escamosas. Después llegas a la parte de la membrana basal, que allí es que las células que se reproducen y van migrando hacia el epitelio, hacia arriba. Pues esa membrana basal, debajo hay tejido conectivo. En esa unión ahí, en esa interacción, ahí abundan las lamininas. Y abundan el colágeno tipo 4, porque sirve de anclaje a ese tejido, a esa base, a ese tejido conectivo. Y hay condiciones, ¿verdad?, donde hay desprendimiento de ese epitelio, porque falla esa unión entre el tejido conectivo de la membrana basal, y eso lo van a ver en patología. Hay condiciones como pemphigus vulgaris, pemfigoides, epidermólisis bulosa, que se caracterizan por formación de vesícula, o sea que la piel se levanta, que se despega el epitelio. Las lamininas pues consiste de una cadena de 3 polipéptidos que están entrelazados entre sí, formando uno que se llama una conformación de cruciforme, de cruceta o cruz. Y al igual que la fibronectina, también tiene unas regiones, ¿verdad?, en su secuencia de aminoácidos que tienen propiedades tanto como adherencia al colágeno, como en el tipo 4, ¿verdad?, que es donde las laminas solamente interaccionan, adherencia a la heparina, adherencia a integrinas también, o sea, la superficie de la membrana de células. Y al igual que la fibronectina, pues ayuda a mediar esa interacción, ¿verdad?, la adherencia de las células a la matriz intracelular, especialmente en los tejidos epiteliales, el anclaje de ese tejido epitelial al tejido conectivo, a la membrana basal. Esto es sin parar. Esta clase estaba para el lunes, pero como es parte de esto, lo voy a seguir corridito con esto. Después viene la parte de las células proteínas de la saliva. Después viene la parte de la saliva como fluido diagnóstico. Y después viene lo de las enfermedades de colágeno, las enfermedades de proteínas. Así que voy a tratar de cubrir todo lo que se pueda hoy. Y entonces el lunes creo que tenemos... ¿Mañana usted tiene clase? Yo no tiene clase. Pues entonces el lunes me toca de nuevo venir a hablar un ratito más. Así que hoy es hasta las 7. Mi hija viene ahora, está llegando en el aeropuerto, no puedo, hay que salir pronto. Pero tengo que dar la clase. Siempre me quedo corto porque esto es demasiado material para el tiempo que me dan. Ok. Calcificación de los tejidos. Ya mencioné, ¿verdad?, que para nosotros es importante los tejidos calcificados porque los dientes bueno, los dientes tienen 3 tejidos. Hay 4 tejidos calcificados. 3 de ellos son los dientes, lo que forman los dientes. El otro es el hueso, ¿verdad? Y los tejidos calcificados son, obviamente, parte del tejido conectivo y tiene un rol bien importante en el soporte estructural del cuerpo. Y en el caso de nosotros, en masticación, porque los dientes son para comer. El proceso de calcificación de cada uno de estos tejidos depende de la célula que lo está formando, porque la célula, como van a ver, controla las proteínas que van a secretar para formar la matriz que se va a osificar. A la misma vez también controla el paso de los iones de calcio y fosfato para formar el cristal, y provee también otras proteínas que regulan la forma en que ese cristal se organiza. Primero hablamos de hueso. El hueso, todos los tejidos calcificados tienen un componente orgánico y un componente inorgánico. El componente inorgánico regularmente es en la formación natural del tejido calcificado se conoce como hidroxiapatita. Y eso lo van a dar en dental como 18,000 pesos. En 4 años van a hablar de hidroxiapatita. Hidroxiapatita es calcio, fosfato, hidroxilado. Y eso es lo que forma lo que se llama el cristal inorgánico, ¿verdad?, de la parte de la rigidez, o sea, de ese tejido conectivo, osificado o calcificado. La parte orgánica pues son las proteínas de la matriz celular. Y
hueso, pues la más abundante es colágeno tipo 1. Pero vamos a ver también fibrina, ¿cómo se llama? Fibronectina, elastina, o lo que fuera. Esto que me refiero a la microfotografía, microfotografía, que ven lo que parece como si fueran piezas de ferrocarril. Estos son fibras de colágeno. Esto es una célula que está secretando la matriz extracelular y aquí se está calcificando. La célula que produce la matriz extracelular, en el caso del tejido de hueso, se conoce como osteoblasto. El osteoblasto sintetiza las proteínas que van a formar parte de esa matriz extracelular, esa matriz ósea. Y además también sintetiza y secreta factores de crecimiento y citoquinas que controlan las funciones de las células que regulan el proceso del metabolismo del hueso. El osteoblasto, pues, como menciona aquí, el osteoblasto produce las proteínas y las secreta. Y eso se conoce como el osteoide. La matriz que se va a calcificar se conoce como osteoide. Y una vez empieza a calcificar, pues empieza el proceso de maduración de ese tejido hasta que llegue a su estado final de maduración, que vamos a ver, pues según el tejido calcificado, pues hay una diferencia entre el contenido orgánico e inorgánico y las proteínas que están presentes y las que son removidas. Cada una de estas células que forma el tejido calcificado dicta las propiedades físicas de ese tejido calcificado, porque controla cuáles son las proteínas que van a estar ahí llevando a cabo el proceso de calcificación. Y por lo tanto, por eso mencioné, no sé si lo menciono ahora, existe para cada uno de esos tejidos una célula que se encarga de llevar a cabo el proceso de calcificación. Y lo vamos, está más adelante, pero lo voy a decir. Okay. Ese proceso de mineralización, pues, lleva unos pasos. El osteoblasto secreta la matriz con las proteínas extracelulares, colágeno, fibronectina, BMPs que vamos a ver ahí. Hay otras proteínas que vamos a mencionar ahora. Una vez secretó la matriz extracelular, la célula controla la salida de los iones de calcio y fosfato a través de la membrana de la célula. Fosfatasas alcalinas ayudan a convertir el fosfato orgánico a iones de fosfato y la célula tiene calcio. ¿Saben que la célula tiene calcio? El calcio es un cofactor en muchos de los procesos celulares y también un mensajero secundario interno de la célula. O sea que el calcio abunda dentro de la célula. El fosfato, si hace falta, pues a través de la fosfatasa alcalina, convierte fosfato orgánico como hay fosfato en el ATP, y lo puede convertir en iones de fosfato. Estos salen vesículas hacia el exterior. Por lo tanto, estás aumentando la concentración de sales, de iones en el exterior de la célula. Llega un punto que esa concentración es suficiente para que se empiece a precipitar en forma de cristales, ¿verdad? El proceso de cristalización ocurre porque existen centros de nucleación. Un centro de nucleación, ¿se acuerdan en los experimentos donde tú ya empezabas a echarle sal a un vasito de agua y lo ibas disolviendo y seguías echando sal, seguía disolviendo, entonces llega un punto, le echaba un granito de sal y se precipitaba la sal? Pues ese último granito de sal que le echaste, que se le decían yo creo que le decían citer, no sé cómo le decían en español, es lo que sería el centro de nucleación. Una vez tú empiezas el proceso de cristalización, eso automáticamente se empieza a cristalizar de ese punto hacia afuera. Pues al tú aumentar la concentración de ese calcio y fosfato afuera, se empieza a formar, o sea, se precipita, se calcifica, se cristaliza y se precipita. Y eso ocurre usualmente pues, en centros de nucleación. Y los centros de nucleación en el hueso, que se ha determinado, por ejemplo, el colágeno tipo 1, presentan unos centros de nucleación, por lo menos se determinaron, ¿verdad?, que existen, que funcionan como centros de nucleación, porque se recuerdan cuando yo les mencioné que el tropocolágeno se une y forma la fibra de colágeno, y hay unos gaps,
donde hay un sobrelapamiento, pero quedan unos gaps y que cuando tú miras la fotomicrografía se ven las líneas, pues se demostró que cuando se empieza a cristalizar el fosfato de calcio, que los primeros puntos donde se depositan es en esos gaps. O sea, que esos gaps de tropocolágeno sirven de centros de nucleación. O sea, y se sabía porque sabes la distancia entre un gap y el otro. O sea, que el primer cristal se forma aquí, el segundo se forma aquí, pues se están formando dentro de esos gaps. En adición a eso, la célula también, el osteoblasto secreta unas proteínas que también tienen unas funciones de centro de nucleación, como son las fosfoproteínas acídicas y la cianoproteína de hueso. Y de nuevo aquí viene la bioquímica. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen en su estructura primaria tienen aminoácidos, como por ejemplo abundantes en ácido glutámico y ácido aspártico, que tienen cargas negativas, netas, y esto atrae los iones de sales para que se precipiten. Y vamos a ver que muchas de las proteínas que interactúan con el tejido calcificado, interactúan con ellos por las propiedades de la secuencia de aminoácidos, donde abundan aminoácidos con cargas negativas. Y eso lo vamos a observar también cuando hablemos de las proteínas salivares. Porque las proteínas salivares son las que forman la película dental. ¿Y saben lo que es la película dental? ¿Quién me dijo eso? Lo primero que recubre el diente. Antes de formarse la placa dental. Porque la placa dental, ¿y saben lo que es la placa dental? ¿Qué es la placa dental? Lo que me cepillo todas las mañanas me lo quito cuando me cepillo los dientes. La placa dental es película de esmalte colonizada por bacterias. Tú lo que no quieres es que las bacterias colonicen la película de esmalte, ¿verdad? Pero no lo podemos evitar porque no hay manera. A menos que tú vivas con betadine en la boca todo el día para matando todas las bacterias, o tengas un cepillo que te cepillan constantemente. Siempre va a haber bacterias en la boca. Así que esas proteínas que interaccionan con la superficie del diente también interaccionan con la superficie del diente porque sus aminoácidos tienen entre su secuencia aminoácidos que abundan esas cargas negativas o cargas positivas, y esa atracción electrostática existe que permite que esas proteínas se peguen al esmalte. Eso lo vamos a discutir cuando hablemos de proteínas salivares. Y eso es lo que me refiero en términos de la importancia de la bioquímica, porque los aminoácidos y esa secuencia de aminoácidos es lo que dicta cómo esa proteína va a funcionar. La maduración del tejido calcificado pues ocurre mediante, sigue aumentando la cristalización, ¿verdad? La formación del material orgánico a la misma vez que se va removiendo material orgánico y agua, hasta que llega a su situación final, que en el caso del hueso vamos a ver que es 70% inorgánico y un 30% orgánico. Ok. Proteínas que vamos a ver en el hueso, mencionamos que la más abundante es colágeno tipo 1. Y cuando hay deficiencia en la síntesis de colágeno tipo 1, vamos a ver las condiciones, pues se presentan condiciones clínicas, desde autogénesis imperfecta en el Ehlers-Danlos síndrome. Hay otras condiciones que afectan la estructura del hueso, porque afectan la síntesis de colágeno tipo 1. Recuerden que el tipo 2 abunda en cartílago, y el 4 era que hablamos de las membranas basales, el anclaje de la célula. Entonces, vamos a ver también membranas del plasma. El hueso, los tejidos óseos tienen médula, y la médula es bien vascular, y entre la formación, pues la vascularidad, ¿verdad? La sangre que llega ahí, pues van a haber proteínas plasmáticas que van a estar en el hueso como quieran. Tenemos protoglycans, como es el chondroitin sulfate protoglycan 3. Algunas de estas son específicas para huesos y muchas pues sirven de como puntos de calcificación. Osteonectin, también se conoce como secreted protein acidic enriching system, que tiene una alta afinidad para el calcio, la hidroxiapatita y el colágeno tipo 1. Osteocalcin, que es una proteína específica de hueso, pues tiene gamma-carboxilglutamato, que también se adhiere a la hidroxiapatita. Mencionamos anteriormente la cianoproteína, ¿verdad? Que es una específica para hueso y que tiene propiedades, porque una fosproteína acídica que sirve de centro de nucleación para la cristalización de la hidroxiapatita. Y mencioné hace un ratito lo que son los bone morphogenic proteins. Bone morphogenic proteins son unas citoquinas que estimulan la diferenciación del tejido de las células no diferenciadas a células osteoblásticas, o sea, formación de hueso.
cuando tú rompes el hueso y cuando ocurre un proceso de resorción de hueso, se libera en esa matriz, se liberan de estas proteínas, y esto es lo que también estimula. Tú vas resolviendo hueso, pero por otro lado estás estimulando que se vuelva y se forme el hueso. Porque tú lo que quieres es reemplazarlo con un hueso nuevo. Pero esa propiedad de estos BMPs, lo van a ver durante esos años en la escuela de odontología, esto ha sido generado de una forma recombinante, y tú puedes comprar un producto de BMPs y utilizarlo como un estimulador de formación de hueso. Y se usa en casos de injertos de hueso, reconstrucciones, para estimular la formación de hueso, y hasta ciertos puntos tú puedes crear hueso sin tener que injertar hueso. Porque el estímulo que estas proteínas tienen en la región donde lo pones es suficiente para que las células que están alrededor, que están sin diferenciar, se diferencien en osteoblastos y formen hueso. Y en algunos casos, pues evita tú tener que sacar el hueso del paciente en un lado para ponerlo en otro. Ok. El otro tejido clasificado son los dientes. Bueno, el diente tiene 3 tejidos. Además del hueso, pues los dientes tienen tejidos calcificados. Y hay 3 tejidos calcificados en el hueso, en el diente. El diente, no sé si esto lo han estudiado anteriormente, lo han visto. El diente está compuesto de esmalte, que es lo que tú ves en la boca, dentina, que es lo que está debajo del esmalte, y el cemento, que es lo que está cubriendo la raíz. El esmalte solamente está en la corona clínica, el cemento solamente está alrededor de la raíz, y la dentina está en toda la parte dentro del diente, recubriendo lo que sería la cámara pulpar y el nervio. El esmalte es el tejido calcificado más duro del cuerpo, seguido por la dentina, y el cemento y el hueso son más o menos iguales. Y básicamente, pues la dentina, su rol es protección del nervio. El esmalte pues provee la rigidez para que tú puedas masticar, no se te desgaste, no se te rompan los dientes. Y el cemento lo que provee el anclaje del diente al hueso. Como van a ver, cuando se forma el diente y se forma el cemento, se forma lo que se llama el ligamento periodontal. Y el ligamento periodontal, todos los ligamentos componen de colágeno. Y el colágeno, esas fibras de colágeno están insertadas dentro de la matriz del hueso de soporte, que sería el alveolo, pero a la misma vez se insertan en la matriz del cemento y forman lo que se llama el ligamento periodontal. Y cuando tú vas a sacar un diente, para que el diente salga, eso se tiene que romper. Pero las fibras, hay una unión física de que las fibras de colágeno están incrustadas en el hueso del alveolo, y por otro lado están incrustadas dentro del cemento de la raíz. Las propiedades de cada uno de estos tejidos pues depende, ¿verdad?, de la constitución orgánica e inorgánica. Mientras más alto el contenido mineral o inorgánico, pues más duro el tejido, y por eso el esmalte es el que más contenido inorgánico tiene, y por lo tanto es el más duro. ¿Y cómo se calcifican estos 3 tejidos? Pues depende de la célula que los forma. Y eso es lo que estamos diciendo ahorita. El esmalte, la célula que está envuelta en la formación del esmalte, se conoce como ameloblasto. La dentina está formada por lo que se conoce como los odontoblastos, y el cemento por el cementoblasto. Cuando en el desarrollo, en las etapas de desarrollo, se empiezan a formar los dientes, y van a ver cuando cojan histología oral, pues les van a ir dando las etapas, ¿verdad?, de cómo se va formando histológicamente, se va diferenciando el tejido, se van formando los folículos, el Bell stage, y se comienza el proceso de calcificación. Durante ese proceso de diferenciación, lo primero que va a ocurrir es que se empieza la formación de la dentina. El odontoblasto es el que se encarga de la formación de la dentina, y es el que secreta las proteínas de la matriz celular que van a formar la dentina. Entre estas, pues colágeno tipo 1, hay fosfoproteínas de dentina y cialoproteínas de dentina. Recuerden que había una cialoproteína de hueso. Pues hay cialoproteína de dentina y fosfoproteína de dentina, que son específicas para dentina. Vamos a encontrar osteocalcin, osteonectin y otros protoglicanes. La fosfoproteína de dentina es un péptido altamente aniónico que contiene mucho fosfoserina y ácido aspartico.
una alta afinidad, y también la dentin-cycloprotein tiene una alta afinidad para el calcio, y se entiende porque estas regulan el proceso de mineralización del esmalte. Igual que en el hueso, pues hay vesículas que secretan el calcio y el fosfato. La fosfatasa alcalina ayuda a producir el fosfato orgánico, y esos cristales se van calcificando alrededor de estas proteínas, formando en la dentina. Cuando miras aquí en la se dice, esto es un odontolacto. Una obra. Odontolacto, el ligamento periodontal, y esto es dentina. Odontolacto y ameloblasto, ya. Exacto. Porque, como vamos a ver ahora, el odontoblasto está hacia el interior del diente y el ameloblasto va a estar hacia el exterior. El odontoblasto va a procesar secretando ¿cómo se dice? La matriz intracelular. Esto se va calcificando y eventualmente entonces después los ameloblastos van a estar creando el esmalte. Vamos a ver que se va moviendo en direcciones opuestas. La formación del esmalte, el trigger, el gatillo, ¿verdad? que dicta el ameloblasto, tengo que empezar a producir el esmalte, es la deposición de la matriz extracelular de la dentina. El odontoblasto produce la matriz extracelular, empieza ese proceso de calcificación, y eso es una señal, porque en el proceso de diferenciación, en la formación de la estructura del diente, los odontoblastos y los ameloblastos están unidos. Cuando el odontoblasto empieza a secretar la matriz extracelular y eso se empieza a calcificar, pues se empieza a mover hacia el interior del diente. En ese momento los ameloblastos entonces empiezan a secretar su matriz extracelular y eso se empieza a calcificar y va moviéndose en una dirección opuesta. Y por eso existe una unión entre esmalte y dentina que se conoce como el dentin-enamel junction. Cuando vean el proceso carioso, normalmente se conoce como una carie cuando el proceso de disolución del esmalte penetra ese dentin-enamel junction. Entonces ahí se lo conoce como carie, cuando llega a la dentina. Y ese proceso pues sigue en dirección opuesta. En el caso de la esmalte, pues los ameloblastos secretan unas proteínas que ayudan a regular el proceso de calcificación de ese esmalte. Entre estas proteínas tenemos una que se llama los amelogenes. Los amelogenes son unos péptidos hidrofóbicos que son ricos en glutamina, en histidina y en prolina, y que representan un 90% de la matriz orgánica del esmalte. Cuando vemos la formación de ese esmalte, vemos que estas amelogenes usualmente están presentes entre cristales de hidroxiapatita. Y a medida que ese esmalte va madurando, estas proteínas van siendo removidas del esmalte. Y como vamos a ver, como que les dije al principio, el esmalte es que menos materia orgánica tiene, ¿verdad? Más inorgánico, que es más duro, porque la mayor parte de esas proteínas se remueven. Los enamelins son unas glicoproteínas aniónicas también, que son ricas en ácido glutámico, ácido aspartico, serina y glicina, y forman como un 10% de la matriz orgánica del esmalte. Y estas usualmente se localizan en la superficie de los cristales y no se remueven de la hidroxiapatita, que esto es parte del contenido orgánico que permanece en el esmalte. También vamos a ver el colágeno tipo 1, que se produce y se secreta en la matriz. Y al igual que en el hueso, el colágeno, y por eso vamos a ver el colágeno tipo 1, y ¿cómo se dice? Hablamos en la dentina que había colágeno tipo 1 y hablamos aquí todos los tejidos calcificados tienen el colágeno tipo 1 está envuelto. Y por esa razón hay condiciones de defectos de síntesis de colágeno tipo 1, que además de ver, una expresión fenotípica de malformación o defectos en la formación de hueso, podemos ver también malformación o defectos en la formación del esmalte o la dentina. Pues el colágeno y las enamelinas se entiende que su función principal es de servir de centros de nucleación, donde empiezan a formarse los cristales de hidroxiapatita. Y que los amelogenes
que mencioné que se encuentran localizados entre los cristales, controlan la forma y el tamaño de esos cristales. O sea, cómo se van organizando, cómo se van uniendo unos a otros para formar entonces lo que finalmente es el esmalte dental. Y eso lo vemos aquí. Cuando se secretan los amelogenins mencioné que son unas proteínas que son hidrofóbicas. Y las proteínas hidrofóbicas, cuando están en un sistema acuoso que hacen algo hidrofóbico, se aglomeran, se coagulan, ¿verdad? Como la grasa, cuando tú echas grasa en el agua, ¿verdad? Que se ¿cómo se llama? Se une, se agrega. Y forman unas esferas. Esas esferas, como son, ¿cómo se dice? Tienen un tamaño. Esas esferas, mencioné que la amelogenin se localizan entre los cristales, pues tienen un tamaño de unos 20 nanoangstroms. Cuando tú ves la formación de los cristales, tú vas a ver que la separación entre los cristales es de 20 nanoangstroms. Ellas se acomodan entre medio y no permiten que esos cristales, o sea, como que van separando, o sea, que tú te vas formando por acá, tú te vas formando por acá, porque vas a tener una forma, una estructura específica. Yo me quedo aquí asegurándome que tú no te pegues antes de tiempo. Entonces, luego o sea, que ellas están ya aglomeradas durante el proceso que se está cristalizando el esmalte, por un proceso enzimático se remueven de la superficie, de las cargas, de las cadenas que le dan esas propiedades hidrofóbicas, y pierde esa hidrofobidad y entonces se convierte en más, porque tienen cargas iónicas que permiten que entonces se unan. Y ellas, o sea, las nanoferas esas de amelogenis, entonces pegan los cristales y se unen entre ellos. Eventualmente, esos amelogenis son degradados y removidos, al igual que con agua, y entonces queda el cristal de hidroxiapatita. Y en el caso de la esmalte, el 95% es cristal de hidroxiapatita y solamente un 5% es orgánico. En el caso del cemento, no se sabe exactamente qué es lo que inicia el proceso de formación de cemento. Se parece que es la formación, cuando inicia la formación del esmalte, que esto induce también la formación que se diferencien, o sea, que los osteoblastos se activen y empiezan a formar el cemento. También se cree que puede ser otras proteínas de adherencia que sirven de mensaje de gatillo. En el caso del cemento, el cemento tiene unas propiedades bien similares al hueso. Y su formación, pues sigue una secuencia bien parecida. El proceso de calcificación del cemento es bien parecido a cómo se calcifica el hueso. De hecho, el cementoblasto y el osteoblasto, histológicamente, si tú pones las dos células una al lado de otra, tú no puedes diferenciar un cementoblasto de un osteoblasto. A menos que hagan unos estudios histológicos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Con tinción especial, que haya alguna proteína que lo vaya a distinguir, pero físicamente tú no puedes diferenciar uno del otro. Y muchas veces la única manera de tú diferenciar que es un cementoblasto y un osteoblasto es por dónde obtuviste la muestra del tejido. Un ejemplo, una condición, un osteoma. Un osteoma es un tumorcito, ¿verdad? Una formación exagerada de huesos, en una bolita de huesos. Si ese osteoma está en el cuerpo de la mandíbula, pues si tú ves esa bolita de condensación de hueso, está en el cuerpo de la mandíbula, pues tú asumes que un osteoblasto, o sea, es producto de osteoblasto, y le llamas osteoma. Pero si esa bolita está pegada a la raíz de un diente, y tú lo miras histológicamente, tú no vas a poder diferenciar histológicamente que esa bolita es distinta a la que estaba acá. Pero le llamas cementoblasto porque está pegada a la raíz, porque asume que fueron los cementoblastos los que la produjeron. O sea que histológicamente es una célula bien parecida. De hecho, en el proceso de diferenciación, siguen estas células muchas provienen de fibroblastos, que se diferencian en osteoblastos, y también los fibroblastos se diferencian en cementoblastos. Secretan una matriz celular como todos los demás tejidos calcificados, donde abunda el colágeno tipo 1,
que sirve como centro de nucleación, pero esas fibras de colágeno muchas veces permanecen, eso que digo, que forman el ligamento periodontal. La fibronectina, secretada también en la matriz celular, que ayuda a la adherencia de las células y del colágeno. Desafortunadamente, también las bacterias se pueden pegar a la fibronectina y en caso de una enfermedad periodontal, pues las bacterias tienen donde pegarse a través del ligamento periodontal y penetrar y destruir el tejido de soporte del diente. Los cementoblastos producen bone-protein, que tiene las mismas propiedades que la del hueso. Osteopontin, que es una proteína, también controla la adherencia y diferenciación de los cementoblastos. Hay lamilina, osteognestin, protoglycan, son unas proteínas bien parecidas en términos del proceso de calcificación a cómo se calcifica el hueso. Y esto es una comparación de cómo son la diferencia en términos de contenido orgánico y orgánico de los tejidos calcificados. Vemos que el esmalte, que es el más duro porque tiene más contenido mineral, seguido por la dentina, el cemento y hueso, tienen unas propiedades bastante similares. Hasta ahí la parte de las proteínas, fibrous proteins y calcificación, que es controlado por las proteínas fibrosas.